Bienvenidos a Noticiero 69, donde los reportajes se ponen calientes. Hola, buenos días América, buenas tardes Europa, buenas noches Asia. El día de hoy tenemos un reportaje muy interesante sobre el neoclasicismo, que de hecho es la época en donde los artistas buscaban independizarse por completo de las instituciones religiosas. Y desde los siglos XVIII se transformó la manera de pensar de la sociedad europea gracias a la Ilustración. A diferencia del Renacimiento, los filósofos artistas del neoclasicismo criticaban fuertemente algunos de los principios filosóficos y culturales de la antigüedad y buscaban reinterpretarlos para adaptarse en nuestra época. Pero esto no es todo. Tenemos a nuestro compañero reporteros que tienen una noticia impresionante. Empezamos contigo, Pozo. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias. A continuación vamos a hablar sobre la literatura neoclásica, como educación, como sociedad y como crítica. Tras la invención de la imprenta, aumentaron la producción de textos, lo que conllevó a que hubiera un mayor acceso a la información por parte de la sociedad, sin importar los contextos sociales al cual tú pertenecieras. Ahora bien, esto aumenta el interés y contagia el deseo de tener más información sobre los textos. Sí es cierto que con esto lleva una transformación hacia la ilustración. La ilustración es un cambio filosófico en el cual quería o tenía como objetivo separar la iglesia o separar el dogma religioso con la razón, con la sociedad, con lo político. Desde entonces, la ilustración quería que el pueblo supiera sobre qué le estaban ocultando por parte de la iglesia. Es decir, hablando de investigaciones, hablando de literatura, de historia y del porqué de los sucesos, dejando en jaque mate a la iglesia, porque estos tenían siempre como respuesta la divinidad de Dios. Con este gran cambio surgieron nuevas religiones dando otro punto de vista con respecto a Dios, lo que lleva la separación de Estado e Iglesia. Ciertos reinos empezaron a surgir con separadas de este mismo, dando pie al despotismo ilustrado. Ahora bien, una de las ramas o las ramificaciones de la religión se viene el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Pues el panteísmo quiere decir que la naturaleza, el universo y Dios son fuerzas semejantes, son fuerzas equivalentes. Es decir, que ninguna pertenece de la otra. Ahora, también tenemos el teísmo, que asegura y dice que hay un Dios creador y que éste interviene en la vida de los hombres. Con esto se ve la lucha de quién tiene la razón sobre la religión y quién tiene más seguidores de esta misma. Dando por finalizado este gran reportaje sobre la literatura neoclásica, como crítica, sociedad y educación. Muchas gracias. Y volvemos a ti, Carlos, allá a los estudios. Gracias, compañero Pozo. Sí es cierto que la literatura tomó gran importancia, pero no lo es todo. El arte es un arma de mucho cuidado. Vamos con nuestra compañera Brenda y su análisis del arte en el neoclasicismo. Muchas gracias, mi compañero Carlos. Buenos días. Me encuentro aquí en Reino Unido en la institución Royal Society.
Durante el siglo XVIII, un cambio importante que ocurrió fue la creación de las academias de la lengua y, con ellas, el establecimiento de las lenguas oficiales. Durante este tiempo surgió en algunas monarquías europeas la preocupación por alfabetizar a la población y aumentar la cantidad de nobles ilustrados que pudieran comprar títulos nobiliarios para distinguirse de las clases sociales más bajas y enriquecer las arcas de la corte. Apoyando esta intención, surgieron instituciones como la Royal Society, que es en donde me encuentro ahora, formada por filósofos naturalistas y científicos que se dedicaban a compartir y desarrollar nuevo conocimiento en la corte inglesa. Las academias reales de la lengua se establecieron con el propósito de crear las normas de lectura, escritura, uso y pronunciación de la lengua oficial, la cual era, por lo general, la utilizada en las cortes. Al conjunto de normas que definía los usos, las normas gramaticales y la pronunciación correcta de las palabras se le conoció como el buen uso de la lengua. Una de las academias de la lengua más importantes e influyentes durante este tiempo fue la Academia Francesa, la cual difundía la joven lengua romance como un instrumento de prestigio y poder, no solo al interior del territorio franco-europeo, sino también entre las cortes internacionales. De manera similar, en diversos países de Europa surgieron dos posturas frente a la lengua escrita y hablada. Por un lado estaba la lengua oficial, que era estandarizada por las academias de la lengua. Por otro lado estaba la lengua vulgar o coloquial, que era comúnmente la lengua que hablaban las clases sociales más bajas, quienes en muchos casos no habían conseguido dominar la lengua oficial. Precisamente, la noción del buen uso de la lengua promovida por las academias de la lengua dio origen al buen gusto, que era un conjunto de normas sociales impuestas por las élites europeas para indicar que debía ser considerado bueno, útil o bello en una sociedad. Además, los grandes filósofos de las cortes europeas propusieron formar para regular los modales, el vestuario y la gastronomía de la época, publicando ensayos críticos y creando instituciones como la Academia del Buen Gusto en España, la Academia de Bellas Artes en Italia y la Real Academia de Ciencias en Francia. De esta manera se creó en las clases sociales más bajas y, sobre todo, en la creciente burguesía, el ideal de que si adquirían suficiente conocimiento y sentido del buen gusto, podrían llegar eventualmente a ser parte de las élites aristocráticas e intelectuales. Sin embargo, los miembros de la aristocracia pensaban muy diferente y solo buscaban que sus súbditos estuvieran a la altura de los cambios y las exigencias sociales de la época. Eso es todo. Volvemos al estudio contigo, Carlos. Muchas gracias, Brenda, por esa información. Ahora bien, ya que sabemos ocurrió en la literatura y el arte neoclásico, es hora de identificar las características de una obra neoclásica. Vamos contigo, Steven. Muchas gracias, compañero Carlos. Ahora yo les voy a hablar en mi reportaje sobre cómo identificar una obra neoclásica. Pero para esto primero tenemos que tener en cuenta que la literatura neoclásica siempre va a reflejar los principios fundamentales de la Ilustración, por lo que dentro de estos textos nos vamos a encontrar con un lenguaje descriptivo y pedagógico, al igual que dentro de la narración se va a hacer énfasis a la lógica y a la razón. Ya conociendo esto, les voy a dar 4 pistas fundamentales para poder identificar una obra neoclásica. La primera es acerca de las sociedades opuestas. En esta se va a dar una crítica a las costumbres, a los pensamientos y a las condiciones de los personajes de clases desfavorecidas, mientras que aquellos que son de la clase alta, la nobleza, se les va a ver o se les va a representar con ideales del buen gusto y de la moral. Como segunda pista tenemos la importancia de la erudición. Con esto se va a destacar a aquellos personajes que poseen el conocimiento. Entonces, con esto podemos deducir que en algunas narraciones podemos visualizar o se van a mencionar a los profesores, a los filósofos, a los instructores, aquellos que siempre están rodeados del conocimiento o aquellos que siempre están en ambientes eruditos. Como tercera característica tenemos la crítica, la ironía y el humor. En esta, más que todo, dentro de la narrativa se va a ver un tono irónico frente a las distintas situaciones que se presentan en la historia, por lo que a lo largo que transcurre se va viendo cierta contradicción dentro de la misma historia. Y por último tenemos el razonamiento lógico.
En este vemos que los personajes siempre van a tener un tono o se van a expresar de manera precisa y directa. ¿Por qué? Porque esto les permite expresar bien sus pensamientos y conocimientos. Además de que a pesar de que estén expresando sentimientos o emociones, van a mantener siempre este mismo lenguaje, de tal manera de que se van a ver con total seguridad sobre aquello que están tratando de comunicar. Bueno, y eso es todo mi reportaje, espero les haya servido y volvemos al estudio con mi compañero Carlos. Muchas gracias, Steven, por su reportaje, pero aún nos falta explicar un libro grande y grueso, pero no es lo que están pensando. Estamos hablando de la enciclopedia, también conocida como un diccionario razonado de las ciencias. Vamos contigo, Lobo. Muchas gracias, mi compañero Carlos. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Enciclo y yo les voy a hablar sobre la enciclopedia. La enciclopedia, también llamada como diccionario racionado de las ciencias, las artes y los oficios, fue precursora de todas las enciclopedias y documentos de consulta de conocimiento ordenado del mundo, incluyendo el Internet. La primera enciclopedia fue uno de los proyectos más ambiciosos del siglo XVIII. El propósito de esta empresa era crear un texto que incluyera todo el conocimiento y el saber acumulados hasta entonces, de manera clara y ordenada, alfabéticamente, para que estuviera al alcance de la mayoría de la gente posible. Al momento de su publicación, la enciclopedia tenía 72.000 artículos de conocimiento general, escritos por más de 140 colaboradores. Entre ellos se encontraba Voltaire y el propio Diderot. Ese proyecto fue motivo de grandes enfrentamientos entre editores, redactores y escritores, que se enfrentaron al control y la censura del poder eclesiástico, lo que lo convirtió en un símbolo del movimiento ilustrado del siglo XVIII. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surgieron y cuál fue su importancia? Bueno, gracias al espíritu ilustrado que marcó el siglo XVIII, algunos dirigentes y miembros de las monarquías europeas, especialmente en Francia, Austria, Prusia y Rusia, intentaron promover el pensamiento y los valores de ilustración en los cortes y entre sus súbditos. Sin embargo, esa intención de implementar políticas que impulsaron la ilustración provocó también grandes desigualdades. Así pues se crearon gobiernos paternalistas que imponían leyes y en ocasiones ayudaban al bienestar de las clases más desfavorecidas, para que no permitiera ningún tipo de oposición. Muchas gracias. Volvemos al estudio contigo, compañero Carlos. Muchas gracias, Lobo, por esta información. Ahora bien, ¿qué pensaron? ¿Que ya acabó? Pues no, tenemos a un invitado especial que va a ser entrevistado por nuestro reportero Juan. Vamos contigo. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí, estamos aquí en una gran entrevista que le vamos a hacer a un personaje tremendo. Es un escritor y muy importante en la literatura. Consomme François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, Voltaire. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. A todos ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista que vamos a hacer a continuación. La entrevista consta de 3 preguntas muy sencillas, para que, si nos haces el favor de responderlas. La primera pregunta es que muchos me preguntan, ¿tú a qué te dedicas, en verdad? Bueno, mi querido colega del conocimiento, hay que tener en cuenta que yo, cuando era pequeño, mi padre quería que estudiara leyes, pero creo que el sentimiento de querer ser un erudito y siempre tener mis ideales de una buena moral me llevaron a ser escritor. Hoy en día tengo miles de textos
que cada uno de ustedes puede encontrar y puede dar su interpretación a ellos. Pero en base, soy un gran escritor, de hecho, uno de los mejores. Claro que sí, estamos ante un maestro. Muchas gracias, Voltaire. Ahora, como segunda pregunta, hay una población que afirma que el ser escritor no es uno de los trabajos de alto riesgo. Quisiera saberlo por ti, si es verdad o no. Bueno, mi estimado compañero, esta labor es siempre peligrosa. El publicar lo que uno piensa, el estar en contra de algunos ideales de la sociedad, siempre va a generar en riesgo tu vida. Así que cada vez que publico un texto, existe ese riesgo de exponerme hacia la muerte, pero siempre hay que exponer los ideales, siempre hay que mantenerse firme hacia su pensamiento, hacia su forma de ver el mundo, y eso es lo que hago yo cada día, además de que disfruto el exponer todo mi conocimiento en estas distintas obras que podemos ver aquí. Claro que sí, Voltaire, tienes toda la razón en el momento de exponer las ideas y aún así con ese riesgo que se toma. Ahora, como última pregunta, ¿existe un chisme o una información que no se ha confirmado que se trata sobre que estuviste en la cárcel? Quisiera saber si es verdad esta información que vaga por la población. Bueno, con respecto a ese pequeño rumor, yo lo podría decir que es la verdad. Yo estuve en 2 ocasiones en la cárcel. La primera fue en la prisión de Bastilla en París, y la segunda, más que todo, fue el exilio, Fue el exilio a Inglaterra, discúlpenme ahí. Pero hay que tener en cuenta que más allá de estar en la soledad y aislado, me pude dar de cuenta que no fue un tiempo perdido, sino antes fue ganancia, porque pude lograr a conocer a uno de los grandes pensadores como lo fue Isaac Newton con su teoría. Y por otra parte tuve la oportunidad también de leer e interpretar obras del más grande escritor de todos los tiempos, podríamos decirlo así, como William Shakespeare. Así que no veo la prisión como aquello que te genera depresión o te va a generar una especie de, como por decirlo así, una tristeza, sino al contrario, te va a generar un mejor conocimiento y una mejor perspectiva hacia la vida y a la realidad. Muy profundas estas palabras, señor Voltaire, y cabe destacar que es impresionante todo lo que usted ha hecho en su carrera, lo que tuvo que pasar por la prisión, y usted que lo menciona, que no es como un castigo, sino es como una búsqueda interior y como una superación, ¿sí? de su ser, y me impresiona todo lo que hizo y lo que logró relacionarse con esos escritores sumamente grandes. Y muchas gracias, señor Voltaire, por aceptar esta entrevista, por estar aquí con nosotros, y a todos los siguientes, muchísimas gracias, a todos los que nos están viendo también, y volvemos contigo, Carlos, a los estudios. Muchas gracias. Bueno, ya supimos un poco más sobre la historia del neoclasicismo. Muchas gracias por elegirnos como informadores de noticias. Nos vemos pronto. Esto es Noticias 69, donde los reportajes se ponen calientes.